calor por radiación. Entonces, cuando habíamos hablado de los radiadores, en general estos, la mayoría, a pesar de su nombre, la mayoría del calor que transmitían lo hacían por conducción y por convección, no tanto por radiación. Para hacer un repaso muy rápido, acá se puede ver en las imágenes, creo que está claro, ¿no? Lo que era la diferencia entre conducción, convección y radiación. Para lo que es la conducción vamos a necesitar dos masas que estén en contacto, lo que es la energía cinética de una masa se transmite a la otra y eso es lo que genera el calor. La convección, bueno, va a ser por los fluidos y la radiación son, que es lo que vamos a estar viendo hoy en esta clase, son ondas electromagnéticas que nos llegan directamente a nosotros como personas. ¿Cuál es la ventaja de estar trabajando con radiación y no con los otros dos elementos, con las otras dos formas de transmisión de calor? Bueno, básicamente es que la radiación es muy permeable al aire. ¿Y qué quiere decir esto? Que eh, cuando esté el calor viajando por radiación, no va a estar calentando el aire en su mayoría, sino que va a venir directamente a nosotros. El ejemplo más claro de esto, creo yo, es, o bueno, un ejemplo que me imagino que todos habrán estado alguna vez, es un fogón o cerca de un hogar a leña. Vos ponés las manos o vos te acercás a ese fogón, por más allá de que sea de noche o lo que sea, vos vas a estar sintiendo calor y vos te alejás de ahí y ya sentís frío, porque no es que está calentando al aire ni al ambiente, sino que viene el calor directamente a vos. Y eso es, bueno, una gran ventaja por muchas cosas. Y acá es donde aparece un nuevo concepto que vamos primero a mencionar y que después, más adelante, vamos a ver bien de qué sirve, que es la sensación de calor o de frío. La sensación de calor o de frío es la sensación que siente una persona cuando está en un ambiente. Y depende básicamente de esas 6 cosas que están listadas ahí. La temperatura media de los cerramientos, la temperatura del aire, la humedad, el movimiento del aire, la actividad de las personas y el tipo de ropa. ¿Qué es lo que pasa? En general, los últimos 4, la humedad, el movimiento del aire, la actividad de las personas y el tipo de ropa, no es algo que nosotros como proyectistas podamos controlar, digamos, ¿no? Pero lo que sí podemos controlar es cómo va a estar la temperatura en el aire y la temperatura media de los cerramientos. Entonces, haciendo una ponderación, una media, un promedio entre la temperatura del aire y la media de los cerramientos, bueno, ahí vamos a encontrar la sensación de calor. ¿Qué es lo que queremos? Que esta sensación esté en 18 grados centígrados, porque es lo que se ha estudiado que es lo más amigable y lo más confortable para los usuarios. Entonces ahí se tienen distintos ejemplos en los que se tiene la temperatura interior a una determinada, la temperatura del aire a una determinada temperatura, la temperatura de los cerramientos a otra temperatura, pero siempre la sensación de calor o de frío que está sufriendo el usuario por dentro es de 18 grados centígrados, entonces, bueno, estaría dentro de lo que es confortante. Igual esto después vamos a ver más adelante bien para qué sirve. Y bueno, acá tenemos unos primeros gráficos que son interesantes porque, bueno, según lo que se ha estudiado, el calor ideal es un calor que está aproximadamente entre 18 y 20 grados a la altura de la cabeza, por encima de la cabeza, obviamente porque se entiende que no va a haber nadie, que no va a haber nada importante para calefaccionar, se va a pedir una temperatura menor y se va a pedir que la temperatura a la altura de los pies sea un poco mayor. No sé si se llega a apreciar, pero bueno, acá en este gráfico se puede ver bien lo que es este gradiente de temperaturas de calor ideal. Y lo que se puede ver al lado son la comparación con los otros sistemas. Por ejemplo, lo que es el suelo radiante, que como habíamos visto en esta primera imagen, el suelo o el piso radiante es que las serpentinas estén embebidas en el contrapiso. Entonces, de esta manera vamos a tener un calor más importante, una temperatura cercana a los 23-24 grados a la altura de los pies, cerca de la cabeza a los 20 grados, y ya por encima de la cabeza una temperatura menor. Es decir, que el suelo radiante o piso radiante es lo más parecido al calor ideal que puede sentir un usuario a nivel de confort. Después también se ven otros ejemplos, como es el radiador o panel,
que bueno, esos son los que más conocemos por ahí por convección, obviamente por el cambio de la densidad del aire, el aire más caliente se va a ir para arriba, el aire más frío va a quedar abajo y el gradiente de temperatura va a quedar con esta forma, ¿no? En la que va a haber más calor por encima de la cabeza que en la persona en sí misma, entonces por ahí se va a necesitar un mayor calor para que la persona se sienta confortable. Tenemos el convector, que por ahí es un elemento más puntual. Tenemos lo que es el techo radiante, que es otro de los paneles radiantes, pero en este caso el calor viene desde arriba, entonces, bueno, tiene ese gradiente de temperatura en donde la temperatura va bajando de abajo hacia arriba. Y también tenemos lo que es el otro panel, que puede ser la pared, que bueno, va a tener una temperatura más uniforme, pero bueno, estos son los casos. Entonces, conociendo lo que es el calor ideal, el piso radiante es lo más esperable, pero también el techo radiante y la pared son muy buenos. Ahora, la ubicación del panel radiante, como ya dijimos, puede ser el piso, las paredes o el techo, y dependiendo de esta ubicación va a cambiar la cantidad de calor que va a emitir por radiación o por convección. Como se puede ver en ese gráfico, en el piso es más o menos dentro del 55% y en el techo es mucho más, cerca del 80% y muchísimo menos por convección. Entonces, bueno, por ahí el calor ideal se acerca un poquito más a lo que es el piso radiante, pero por la forma de transmitir el calor, el techo está emitiendo eh, mucho más calor por radiación que, bueno, es lo que nosotros queremos esperar. Después vamos a ver bien cuáles son las ventajas de esto y por qué queremos que se esté emitiendo por radiación. Y por último, la temperatura de la superficie de los paneles radiantes, como un consejo, no debe sobrepasar los valores indicados en esta tabla. Porque esto también de vuelta, en función del confort del usuario, cuando tenemos paredes revocadas a la cal estructural, bueno, confort del usuario y por temas constructivos y estructurales, cuando estamos trabajando con paredes revocadas a la cal, la temperatura puede llegar a ser hasta 50 grados o un poco menos. En los techos de cielo raso con cal y yeso, ahí tienen que ser menor a 45, y en los pisos, de vuelta, por el tema de las dilataciones térmicas entre los cerámicos, los solados, lo que se tenga, y el tema de si una persona está caminando descalza, lo preferible es que las temperaturas sean menores a 30 grados. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? No, no, por ahora no. No, no. No, ninguna por el momento. Genial. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los tipos de serpentinas que se tienen. Como vimos en la primera imagen, se puede tener serpentinas en las paredes, en los techos o en los muros, pero también la forma dentro de estos puede cambiar. Entonces, en este primer caso tenemos la serpentina simple tipo parrilla. ¿Qué se puede ver en esta imagen? Tenemos un circuito que tenemos el montante acá abajo, va a estar haciendo este recorrido, vuelve por el retorno, y en el medio tiene todos estos mini circuitos, ¿no? Pero bueno, forma todo parte de uno. Está en lo que es una sala de estar comedor, y aparece acá lo que es el VAC o la válvula de ajuste de caudal. Este es un elemento muy importante en lo que es este tipo de equipo. ¿Por qué? Porque la válvula de ajuste de caudal lo que hace, como su nombre lo dice, es ajustar el caudal, y eso nos va a estar dando mayor o menor temperatura. Pero esto, en particular, si estamos en un local, no, en una vivienda multifamiliar, es decir, que no estamos nosotros solos, este caudal va a venir desde una caldera, posiblemente, y esta caldera va a alimentar a todas las viviendas. Entonces, si nosotros cambiamos el caudal que va a estar llegando a nuestra serpentina, va a desequilibrar también el caudal que va a estar llegando, posiblemente vaya a desequilibrar el caudal que esté llegando a las serpentinas de los vecinos. Entonces, esta válvula de ajuste de caudal, lo ideal es que el primer día que se instala, venga una persona, el instalador, un profesional a cargo, lo mida con un termómetro, mida la temperatura a la que se quiera llegar, ajuste el caudal, lo deje ahí y no se toque más. Que el usuario simplemente decida cuándo lo quiere prender o apagar, pero el calor que se va a emitir va a ser ese. Ahora, acá, bueno, ¿qué más se puede ver? Tenemos lo que es la serpentina, es de hierro negro. En este caso particular es esperable la utilización de hierro negro. La serpentina puede ser en general de plásticos o de hierro negro, de latón o de cobre. En general el latón y el cobre son muy caros. El hierro negro es muy útil, pero era muy utilizado antes cuando se utilizaba
la losa radiante cuando está embebida en hormigón, porque obviamente al tener la manguera embebida en lo que es la losa, cuando le tiremos todo el hormigón encima, si fuese plástico o fuese algún elemento que no fuese hierro y fuese mucho más fácil de estrujar, se podría llegar a estrujar, se podría llegar a romper. Imagínate que después hay que se llega a dar un problema en uno de estos elementos, hay que romper todo para poder hacerle mantenimiento. Así que no es lo que esperamos. Se utilizaba hierro negro para que soporte ese peso sobre de la losa. Hoy la longitud, bueno, la longitud es todo el circuito que tiene que recorrer y el paso obviamente es el paso entre cada uno de los elementos estos horizontales. Obviamente este paso se puede modificar, después más adelante lo vamos a ver, en este caso son todos los pasos iguales, pero si fuese necesario por alguna razón, pues estás cerca de alguna ventana o alguna puerta o lo que sea, o querés calentar una zona en particular, bueno, en esa zona puedes aumentar el paso y haces que de esa manera, en esa zona particular, haya un poco más de calor que en la otra. Ahora, en la actualidad, la forma más utilizada dejó de ser la losa radiante y pasó a ser el piso radiante. La diferencia básica entre las dos, ¿cuál es? La losa emite el calor para abajo, es decir, que sería como una especie de techo radiante. En cambio, el piso va a estar emitiendo el calor para arriba, entonces, bueno, es lo que habíamos visto con los gradientes de temperatura. Ahora, cuando estamos hablando de piso radiante, vamos a estar hablando de que la manguera va a estar embebida en el contrapiso. Después lo vamos a ver bien un detalle donde se ve mejor esto. Pero bueno, al estar embebida en el contrapiso se puede utilizar otro tipo de manguera, que es la más utilizada, pues es sobre la que se trabaja en general porque es el sistema más utilizado, lo que es el piso radiante, tiene las mayores prestaciones tecnológicas, que es el polietileno. Se tiene lo que es el polietileno reticulado, que es conocido con las siglas PEX o PER en el mercado, si alguna vez hablan de PEX o PER, bueno, es este polietileno reticulado, y se tiene también el copolímero octeno, que es conocido en el mercado como PECO. Se usa también, como habíamos dicho, hierro, latón negro, cobre, pero bueno, el latón y el cobre no se utiliza. ¿Por qué se utiliza más lo que es el plástico? Bueno, como ya habíamos dicho, es útil en los pisos radiantes, suelen tener mayor vida útil, tienen menores desgastes, y lo mejor de todo es que suelen venir en mangueras que van desde los 50 hasta los 100 metros incluso. Ahora hay mangueras de 100 metros, es decir, que puedes hacer todo este circuito con una sola manguera y no vas a tener uniones, porque en este caso, que estamos hablando de esta serpentina simple tipo parrilla, cuando estamos acá en esta junta horizontal con el circuito, hay unión. Unión, 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 unión. ¿Qué pasa? Las uniones son puntos conflictivos porque puede llegar a haber una pérdida, puede llegar a ocurrir lo que sea, vas a tener una pérdida de agua y también una pérdida cuando el agua esté viajando, ¿no? Entonces, los queremos evitar y con los plásticos efectivamente podemos trabajar con menores uniones y bueno, esa es una gran ventaja. Importante también el hierro negro. Vamos a estar trabajando con agua a altas temperaturas, que puede llegar a estar después a un poquito menos de temperatura, puede llegar a haber condensación, entonces es importante que esté protegido contra la corrosión. ¿Qué desventajas tiene este sistema? Básicamente, como les dijimos recién, las uniones. Va a tener muchas uniones, son puntos conflictivos, puede llegar a haber pérdidas, el mantenimiento es casi imposible en este tipo de circuitos terminales, entonces es muy complicado. Pero como ventaja, no va a necesitar tantas curvas, vamos a ver más adelante otras que sí necesitan bastantes curvas, y además tiene menores pérdidas por fricción. Entonces, bueno, ahí hay que elegir dependiendo de lo que quiere el usuario, o por alguna razón constructiva, cuál utilizar. Se puede llegar a utilizar, se utiliza y se las mostramos. Después tenemos la serpentina simple continua. Acá se puede ver un poquito más lo que yo les decía de que... se puede ver un poquito más lo que yo les decía de la cantidad de giros que tiene el circuito en este tipo de serpentina. Igual el circuito en general es el mismo. Tenemos la válvula de ajuste caudal, el montante de retorno, y acá tenemos el circuito con la longitud, el paso. En este caso se utilizó hierro negro.
Estos dibujitos, estos planos, perdón, están sacados del trabajo práctico de la cátedra que fue resuelto y que va a ser explicado, si no me equivoco, el jueves por un grupo de ustedes. Eh, y nada, bueno, por eso está tan detallado, pero bueno, en este caso particular, como estamos hablando de una serpentina tipo continua, en vez de hierro negro se podría utilizar tranquilamente lo que son los plásticos, o el PEX, el PER o el PECO. Suele ser esta la más difundida por ser de fácil ejecución, no tiene tantas uniones como es la otra, simplemente tenés el circuito y a ver si en la imagen, no sé si se llega a apreciar, pero acá en la imagen te viene directamente como una especie de piso reticulado con el tamaño necesario para que puedas encastrar acá abajo, ¿no? A encastrar la serpentina en el lugar que vos quieras. Entonces, de esa manera, podés hacer una ejecución muy, muy rápida de este tipo de uniones. Como habíamos dicho, bueno, se utiliza con PEX pero PECO, y hay que tener mucho cuidado con lo que son las dilataciones y contracciones, al igual que en la otra, pero bueno, eh, hay que tener en cuenta todas esas cosas siempre. Acá aparece la serpentina simple en espiral. Esta es un poquito más complicada de hacer, o sea, constructivamente, no, o sea, no mucho más que eso, pero tiene una gran ventaja. No sé si la logran ver alguno, si no se las comento. ¿Se puede utilizar en 2 locales a la vez o más? No, los otros también, no necesariamente. Pero lo que se puede ver es que si seguimos el circuito, supongamos que este es el montante, entra el montante con un determinado calor, viene la temperatura, va perdiendo la temperatura, pierde temperatura, pierde temperatura, y cuando vuelve al retorno va a estar con una temperatura que podría llegar a ser hasta 10 grados menor. Entonces, en este tipo de sistemas vamos a tener acá un determinado calor y acá abajo por ahí un calor menor. Entonces, con los tipos en espiral, como está el montante y el retorno pegados, como que directamente se está equilibrando esa pérdida de calor. Entonces, bueno, nada, se tiene eso. En este caso particular se dibujó lo que es una caldera, para demostrar básicamente que, ¿cómo se llama? Que no necesariamente es un sistema central el que le tiene que otorgar el calor a este tipo de elementos terminales, sino que puede ser también un sistema individual como una caldera. Y acá tenemos el colector de mandos integrados, que después vamos a ver una foto, pero es básicamente lo que es un colector como el que había en agua fría, por ejemplo, donde llegan ahí todos los caños. En este caso, bueno, tenemos todas las mangueras. En este caso tenemos un solo local, pero en el caso de que hubiese varios locales acondicionados térmicamente, vamos a tener que van a estar llegando una cantidad enorme, vamos a ver después fotos, una cantidad enorme de serpentinas a ese colector de mandos. Entonces, bueno, ahí se los tiene organizados, cada uno con sus elementos necesarios para poder controlarlos por separado, y quedan ahí. Después acá tenemos, obviamente, la serpentina en serie. Acá hablamos un poquito de lo que es las serpentinas múltiples para más de un local. Se podría hacer 2 serpentinas por separado, pero bueno, acá tenemos la serpentina en serie. Se tienen 2 circuitos, básicamente. Vamos a estar entrando por lo que es por acá, por la entrada 1. Recorre todo esto y sale por acá. Muy parecido a lo de antes, como un montante y un retorno. Tenemos la válvula de ajuste de caudal. Acá tenemos lo que les había comentado antes, que vamos achicando el paso a medida que nos acercamos al balcón, porque está la ventana. Entonces, para ganarle a ese cambio de temperatura que podría llegar a venir desde el exterior, bueno, achicamos el paso y en esa zona se va a estar emitiendo un calor mayor al que hay, por ejemplo, cerca del dormitorio. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿cuándo es muy útil este tipo de serpentina? En este caso tenemos un dormitorio y un baño. El dormitorio da al exterior. Cuando nosotros hagamos el balance térmico, muy posiblemente el dormitorio tenga una exigencia mucho mayor que la del baño. Entonces, poniendo una serpentina en serie, vamos a tener un calor importante en esta primera parte del baño, en esta primera parte del dormitorio, perdón,
porque va a estar llegando directamente desde el montante, y en lo que es la parte del baño va a haber una temperatura menor, y no va a haber problema porque así es el requerimiento que lo necesita. Una gran ventaja es que todo el caudal para los dos locales es directamente el de... a ver, no se necesitan dimensionar dos caudales distintos, sino que es un solo caudal para los dos locales, básicamente. Pero como contraprestación tenemos lo que son muchas pérdidas, porque tiene una longitud, tiene un recorrido muy largo, entonces vamos a tener un montón de pérdidas. Obviamente, si existe las serpentinas en paralelo, vamos a tener las serpentinas en serie, vamos a tener las serpentinas en paralelo. Las serpentinas en paralelo, acá se pueden ver, tenemos en dos dormitorios distintos que posiblemente necesiten un acondicionamiento térmico muy parecido. Entonces, bueno, tenemos el montante y el retorno, y desde ahí sale para los dos locales. De vuelta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? En serie vamos a tener mayores pérdidas porque cada uno va a tener un mayor circuito, pero vamos a tener el mismo caudal para los dos locales. En cambio, en paralelo vamos a tener menores pérdidas, pero se va a necesitar posiblemente un mayor caudal. Entonces, cuando ustedes estén como proyectistas, ahí va a quedar a su criterio y al criterio de la persona para la que van a construir, cuál de los dos conviene en caso de que tengan que usar uno de estos. Y en este caso, también un dato de color, la válvula de ajuste de caudal está en el retorno, no está en el montante. No hay ningún problema, es indistinto si se pone en uno o en el otro. Y acá por último tenemos la de tipo mixta, es como una serpentina en serie y en paralelo. De vuelta, tiene las ventajas y desventajas de una y de otra. Quedan ustedes saber cuál es la mejor, o la que necesitan en el caso de que se los pidan. Y ahora también quería hablar con ustedes, a ver, a partir de lo que fui mencionando, cuáles son para ustedes las ventajas que tiene este sistema frente a los otros, o por qué lo elegirían frente a otros sistemas. Hablando de los paneles en general, no de los distintos tipos de serpentinas. No sé si se les ocurre alguna de todo lo que hablamos. Por el calor ideal, como comentaste en un principio. ¿Cómo? Por el calor ideal, como comentaste en un principio. Te da una calefacción más confortable. Sí, bueno, en el caso de que estemos trabajando con lo que son los pisos radiantes, vamos a estar trabajando cercano al calor ideal, pero en general con todos los cerramientos vamos a tener una distribución de calor más uniforme en todo el local. Entonces, en el caso de que nos movamos o lo que sea, o estemos dentro del local, en algún lugar y en el otro haya más de una persona, bueno, el calor para las dos personas va a ser el mismo y no va a ser como, por ejemplo, algún elemento puntual, como por ejemplo, no sé, una chimenea, un calefactor, un aire acondicionado, ya pensando en otro tipo de elementos que te tenés que estar cerca para que efectivamente sientas más calor, y la persona que está más lejos por ahí no siente lo mismo, y ahí hay una diferencia de temperaturas, se apaga el aire, no la quiero poner, bueno, eso. Acá iba a haber un calor uniforme para todas las personas. ¿Alguno más se le ocurre? Estaría como oculto en pisos y paredes y que no ocupa espacio. Exactamente. No ocupa lugar. Esa es una de las grandes ventajas que tiene. No necesita una sala de máquinas, no necesita nada importante más allá de un lugar donde poner el colector de mandos, eso sí, pero se pone sobre una pared o sobre un lugar oculto, no hay ningún problema, pero el cerramiento en sí mismo va a estar dentro de alguna de los paneles, y no va a molestar a las personas que pueden hacer la distribución del local y de los muebles sin ningún problema. ¿Alguna más? Si no. Bueno, igual esas eran las más fáciles de sacar. Ahora quedan un par más difíciles que por ahí las nombré muy por encima, pero no sé si se acuerdan cuando les comenté el tema de los fogones o de la forma en la que emiten calor, que es por radiación. Entonces,
y que la radiación es muy permeable al aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa en algún lugar que estás, por ejemplo, mucho tiempo encerrado con la calefacción? En algún momento ese aire te agobia, entonces querés abrir la ventana, querés ventilar, obviamente, para que se renueve el aire, cerrás, y ahora tenés que empezar como el ciclo de cero, porque volvés a tener la temperatura de afuera. En cambio, con este tipo de sistema radiador, vos podés ventilar en cualquier momento, porque no es que se está calentando el aire, sino que directamente, bueno, o sea, una porción sí, pero básicamente te está calentando directamente a vos mismo, entonces, de esa manera, el calor se puede ventilar muy fácilmente. Otra razón es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, fue declarado como el sistema de calefacción más saludable, dato de color. ¿Por qué? Por la necesidad que tiene la poca necesidad que tiene de altas temperaturas. Es posible lograr un acondicionamiento térmico estando la temperatura media del aire en 14 grados. En cambio nosotros, yo que sé, cuando ponemos el aire acondicionado o ponemos la calefacción, vamos a estar a temperaturas mucho más altas que pueden llegar a ser perjudiciales estar mucho tiempo prendido con esos elementos. Entonces, bueno, desde ese lado, por la temperatura menor que necesita, de 14 grados más o menos, es más saludable. De vuelta, por la poca temperatura no tuesta el polvo. En general, si no, las calefactores o algunos elementos suelen quemar lo que es el polvo que hay en el ambiente y dejan manchas de hollín negras en la pared que quedan bastante feas. Y por último tiene una calefacción suave y agradable, también de vuelta, por la baja necesidad de calor alto que tiene. Y después, para lo que son las desventajas, hay básicamente 5 desventajas importantes. Y la primera de todas es muy importante para nosotros, o bueno, para los que estén cursando desde Buenos Aires o desde la mayoría de la Argentina, porque en nuestro país tenemos, en general, en varios meses del año, una diferencia muy importante de temperatura entre lo que es la mañana y lo que es la noche. Siempre pasa de que algún día a la mañana salís con campera, a la tarde volvés con las 20.000 camperas en el brazo, en el buzo, en donde sea, porque no aumentó mucho la temperatura. Y lo mismo también puede ser que a la mañana haya mucho calor y a la tarde, a la noche haga frío. Entonces, pudiendo haber saltos de entre 15 y 20 grados de temperatura entre la mañana y la tarde, la gran desventaja que presenta este sistema es la gran inercia térmica que tiene. ¿Por qué? Porque desde que prendemos la caldera para que empiece a funcionar el sistema hasta que efectivamente entra en régimen, tarda entre 2 y 4 horas. Como tarda tanto tiempo, entonces puede ser que ya para cuando lo esté andando al 100% y esté andando efectivamente bien, ya no lo necesites. Después vamos a ver que hay alguna forma de controlar esto, pero bueno, esta es una gran desventaja, en particular en Buenos Aires, y si no se tiene en cuenta y si no se sabe a la hora de comprar este tipo de sistema. Otra cosa que hay que tener en cuenta son los usos que se le van a dar. A ver, como dijimos, esto va a estar emitiendo por radiación y va a estar calentándonos directamente a nosotros. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos en un hospital, que están en una sala, las personas internadas, hay un colchón, hay sábanas en el medio, hay una cama? Bueno, entonces la radiación no va a estar llegando a las personas, entonces no sería ideal este tipo de sistema porque no los va a estar calentando. O por ejemplo, si estamos, el piso es alfombrado, por alguna razón se quiere usar piso alfombrado, bueno, esa alfombra va a hacer que también la eficiencia del sistema no sea lo suficientemente buena y por ahí deje de emitir tanto calor por radiación, incluso le necesite dar más energía. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con el uso que se le va a dar, con el tipo en el caso de que sea de piso, con el tipo de revestimiento que se va a tener, en el caso de que sea pared, qué tipo también de revestimientos que se le va a dar. Eso es muy importante. Hay que tener contemplar su uso en el proyecto. También es complicado su mantenimiento. Que es como ya les comenté, esto va a estar embebido dentro de los herramientas, y si bien eso lleva una gran ventaja porque no te va a ocupar espacio, a su vez llega a pasar algo, llega a haber una pérdida, llega a ocurrir algo, ¿qué haces? Tenés que desarmar todo para volver a andar, entonces para arreglarlo. Entonces, nada,
desde ese lado es muy complicado. Y a su vez eso también viene de la mano de qué pasa si querés hacer un cambio de uso local, si no, de pronto no querés usar más ese sistema, querés usar otro, o que querés hacer una modificación por la razón que sea, tenés que romper todo. Y económicamente por ahí eso no sea bueno para vos, desde un punto de vista económico, porque tenés que romper todo, tenés que estar en obra un tiempo, tenés que sacarlo todo, es casi imposible de modificar una vez que ya está hecho. Entonces los planos y las especificaciones cuando sean este tipo de sistemas son muy importantes para saber en dónde está pasando efectivamente la manguera y poder, en el caso de que haya algún problema, en lo posible, tratar de actuar puntualmente en donde se está haciendo la pérdida y bueno, que no sea un problema más grande. Y por último, otra cosa también bastante mala, es que como les comenté, en la actualidad las mangueras de plástico que sirven como serpentina adentro de estos paneles, pueden llegar a tener hasta 100 metros de longitud. Y obviamente lo que nosotros planteamos idealmente, es que el agua circule naturalmente por termosifón. Ahora, en recorridos horizontales de más de 100 metros es imposible que circule por termosifón. Entonces, en la mayoría de los proyectos, a menos que sean muy chicos, se va a necesitar una bomba para que, ¿cómo se llama? Para que funcione correctamente. Bueno, esto básicamente está acá, está resumido. Me olvidé de mencionar la parte de la economía. Eso por ahí es un poquito complicado, pero bueno, el sistema en sí mismo inicialmente necesita una inversión muy importante, por la manguera, por el piso, porque lo tenés que tener en cuenta antes de empezar la construcción, por las válvulas, por el colector de mando, por todo. Vas a necesitar varias cosas caras, que en un principio, si no lo tenés, te va a parecer muy caro y por ahí terminás eligiendo otro tipo de sistema. Ahora, ¿qué pasa? Al tener temperaturas menores, vas a necesitar una menor cantidad de calor, entonces vas a necesitar vas a estar desde el lado energético, vas a estar gastando menos con la caldera. Entonces, lo que se suele, como se lo suele vender, es que si bien necesita una gran inversión inicial, en aproximadamente 3 años, más o menos, la vas a estar recuperando por la diferencia de lo que pagás mes a mes en la calefacción. Pero bueno, tenés que tener esa plata inicialmente para poder comprarlo. Y también, bueno, desde el lado ecológico, porque está gastando menos energía, también presenta una ventaja. ¿Hasta acá alguna duda? Perdón, ¿dijiste que era más económico después? Claro. O sea, si bien al principio tenés que pagar un montón por la cantidad de cosas que necesitan, como le tenés que dar tenés que calentar el agua a una temperatura mucho menor que con otro tipo de sistemas, vas a estar gastando menos energía y eventualmente a la larga vas a estar recuperando esa inversión inicial. Perfecto, gracias. No, nada. Y bueno, acá vamos a ver algunos detalles constructivos. Acá se tiene lo que es un corte de lo que es el piso radiante, que es el que ya venimos hablando hace bastante. ¿Qué se puede ver acá? Está la losa o el contrapiso, que es donde iría el otro tipo. Tenemos lo que es las planchas de poliestireno expandido. Básicamente esto es para que el calor no vaya para abajo, sino que el calor vaya para arriba en su mayoría. Tenemos los tubos de polietileno, en este caso es polietileno reticulado, es el PER, es el PEX, pero bueno, puede ser de los otros plásticos. Se tiene el mortero de asiento y se tiene el solado. En este caso habla de cerámico, moquete o madera. De vuelta, la alfombra por ahí no es muy útil. La madera tampoco es del todo recomendada, pero bueno, se puede utilizar. Y también están las mallas de fijación. Acá se pueden ver a la derecha lo que son las mallas. Son mallas re chiquititas, soldadas, no tienen ninguna función más allá de que una vez que se tire el mortero, las mangueras queden en su lugar, así que nada, no necesitan mucha importancia de ahí.
pero lo que sí es importante es el zócalo perimetral, que se puede ver acá. ¿Qué es este zócalo perimetral? Por los cambios de temperatura que va a sufrir el solado, básicamente, por las contracciones, las dilataciones y las contracciones por los cambios de temperatura, hay que poner lo que es un zócalo perimetral. Este zócalo es de poliestireno expandido, lo pueden pensar como una cinta, no sé, ¿vieron los flota-flota? Bueno, como una cinta de flota-flota que va pegado a la pared, y vienen especialmente hechos para este sistema. ¿Qué es lo que se hace? Se tiene la cinta, se pega toda contra la pared, de un lado tiene cinta, para que se pegue contra la pared, obviamente, del otro lado viene lo que es el sistema en sí mismo, y de ese lado que está el sistema, las mangueras, la serpentina, todo, tiene un nylon, para que se despegue, se ponga sobre lo que sería la malla o este elemento de plástico. Entonces cuando estás tirando el mortero de asiento, en los bordes no se te va a ir para abajo, ni se va a enchastrar ni nada, sino que va a quedar todo directamente en el contrapiso. Dato de color. Bueno, pueden ser mallas de asiento, estos son los más utilizados ahora en la actualidad, son estos elementos de plástico que, como les digo, encastran perfectamente con los diámetros de las cañerías, entonces son muy utilizados, es lo que se está trabajando más en la actualidad y que seguramente vayan a ver. Y acá tenemos lo que es el famoso colector de mandos que estuvimos hablando durante toda la clase. Como pueden ver, vamos a tener montantes y retornos de un montón de circuitos, por eso es importante que esté todo acá adentro controlado, con unas válvulas de ajuste de caudal, con sus válvulas de ajuste de caudal cada uno. Tienen válvulas de emergencia para cortar en caso de que sea necesario. Acá tenemos que desde acá viene de la caldera o del elemento que le está dando las calorías. Y es importante que tienen lo que es un purgador automático también en la parte más alta, obviamente por el tema del aire. Se llega a meter una burbuja de aire, en algún momento se deja de usar, lo volvés a usar, por alguna razón se metió aire, bueno, tenés el purgador automático en la parte más alta para sacar ese aire en caso de que sea necesario. Acá tenemos un corte, un pequeño detalle de lo que es el techo radiante. Parecido a la losa radiante, lo que vemos acá es que en este caso está embebido dentro de la losa de hormigón. Como está dentro de la losa de hormigón, tiene que ser de latón o de hierro negro. Antes estaba en el contrapiso. Primera diferencia. Después algo interesante que se ve es el acceso a la válvula de ajuste de caudal y las válvulas de limpieza que van a estar dentro de este pleno. Esto es muy importante de tener en cuenta no solamente en este tipo de sistemas, sino siempre cuando estamos diseñando cloacal, pluvial, agua fría, agua caliente, lo que sea, siempre que estén los caños viajando por un pleno y haya que por alguna razón tener acceso a ellos, hay que poner algún tipo de acceso para poder entrar. Eso siempre hay que tenerlo cuidado. Y acá lo importante que está demostrado, lo importante de este detalle, no sé si llegan a ver bien, pero hay acá como dos circunferencias. No sé si a alguno se le ocurre qué puede llegar a hacer, o por qué está hecho esto de esta manera. Bueno, básicamente es para tomar lo que son las dilataciones. Nosotros vamos a estar juntando lo que es un elemento horizontal de gran longitud con un elemento, vertical de gran longitud con un elemento horizontal, y se pueden sufrir lo que son dilataciones en el sentido horizontal y dilataciones en el sentido vertical. Entonces, estos roritos o circunferencias o como se lo quiera llamar, son dilatadores que lo que permiten es que cuando hayan cambios de temperatura y se produzcan alargamientos o estiramientos de estos caños, de estas tuberías, bueno, este sea el elemento que lo tome y no se produzca algún tipo de daño en el material por ese motivo. Acá, bueno, se puede ver una foto un poco antigua de lo que era el techo radiante con hierro negro. Y acá, bueno, cuando estamos trabajando con hierro negro, es muy importante el máximo radio de curvatura que se le puede dar, porque obviamente estamos trabajando con hierro, no se lo puede doblar como si fuese un plástico. Entonces, bueno, acá, en función del diámetro, nos va a dar la separación y también el radio de
curvatura. O sea, básicamente lo que es la separación mínima y el radio de curvatura va a estar dado por el diámetro de la cañería que estemos trabajando, que en general está en el orden de 12-13 milímetros. Acá, bueno, tenemos otro detalle, en este caso es de una losa baja. En general ya ahora en la actualidad la losa baja no se utiliza, pero lo que está bueno el detalle es ver cómo está mal proyectada, en este caso, lo que es la unión entre estas dos cañerías, porque obviamente en el caso de que haya una dilatación, no hay ningún elemento que esté tomando esa dilatación y se podría producir un daño en la cañería. Acá vemos como sí está bien hecho, y acá tenemos dilatadores que van a estar ayudando básicamente con ese problema. Acá tenemos algunos tipos de dilatadores, los más conocidos, en pistón, en fuelle, U omega. Obviamente, como les mencioné recién, su trabajo es tomar los cambios cuando ocurre alguna dilatación o contracción en las cañerías. Básicamente ellos se encargan de que no se produzca ningún daño sobre las tuberías. Es de particular interés cuando estamos trabajando en cañerías de una muy grande extensión, entonces, porque vamos a tener efectivamente en esas cambios de temperatura sí o sí, y cambios de temperatura importantes. Entonces, bueno, siempre se los tiene que poner, en particular cuando estamos trabajando, por ejemplo, en edificios, sí o sí, pero siempre tiene que poner, y en los edificios no se los pueden olvidar. Acá podemos ver, por ejemplo, en este detalle de estos dilatadores, un poquito parecido, si bien no es lo mismo, porque estamos hablando con dilatadores en U. Bueno, estamos acá viendo lo que es cómo tomar la dilatación vertical y horizontal de una unión entre cañerías. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los sistemas en general de estos paneles radiantes, porque, a ver, ¿cómo controlamos que efectivamente esté funcionando correctamente estos sistemas? Bueno, con un sistema que se llama, en este caso, es a todo o nada, es el primero que vamos a ver, es el más simple de todos. Después también vamos a ver otro sistema que es el más complicado de todos, básicamente para que vean los dos casos extremos, y en el caso de que alguna vez lo necesiten, sepan que se puede contar con todas esas cosas. ¿Qué se tiene? Vamos a tener una caldera, en este caso de agua caliente. Vamos a tener el quemador, al que se le va a dar la instrucción para que dé más o menos calorías. Desde acá sale el montante va a la serpentina, que vuelve por el retorno. Y en el medio se tiene lo que es el panel de control. En el panel de control se tienen dos elementos, lo que es el termostato de límite superior y el termostato interior. El termostato interior va a ser un termostato que está dentro del local en el cual está trabajando efectivamente la serpentina. Este termostato, básicamente, ¿qué es lo que dice? Mide la temperatura en el interior del local, y si llega a variar, porque no sé, de pronto se sumó mucha gente, de pronto se abrió la ventana, de pronto, no sé, por alguna razón cambió la temperatura, bueno, le va a decir al quemador, le va a dar la orden de que mande más calorías o menos calorías, y para tratar de mantener la temperatura local en lo más correcta posible. Y también tenemos el termostato de límite superior, en este caso 55 grados, pero obviamente va a depender del tipo de cerramiento. Recordemos que en los pisos no puede superar los 30 grados, entonces en ese caso el límite superior sería 30 grados, este se ve que es para techos. Lo que hace básicamente está en la montante, y lo que mide es la temperatura del agua adentro de la montante. Si la temperatura supera ese límite superior, le va y le dice al quemador, deja de mandar tanto calor, porque si no, se va a estar dañando el cerramiento. Por último, para cerrar el circuito, acá se tiene un vaso de expansión, que lo mencionaron en la clase pasada y es muy importante. No sé si alguno se acuerda de para qué servía el vaso de expansión. Si no, se los recuerdo, pero es importante que lo sepan. Una función era poner a presión atmosférica del sistema. Sí, bueno, estaría absorbiendo lo que son las variaciones de presiones, porque vamos a estar teniendo en la montante un agua a un determinado valor, en
en el retorno de un agua a otro calor, entonces, bueno, se van a generar variaciones de volumen, variaciones de presión, y eso lo va a estar tomando con el vaso de expansión. También tiene otras dos funciones más, no sé si alguien se acuerda. Estaba conectado al tanque para reponer agua que se pierda por evaporación. Exactamente. Está conectado al tanque de reserva directamente, entonces en el caso de estamos trabajando con agua, si bien no está a una muy alta temperatura, esta alta temperatura, en el caso de que de alguna forma el circuito se pierda agua, bueno, eso va a tener un flotante mecánico que le va a decir al tanque de reserva, manda más agua, manda menos agua, para que siempre se encuentre al mismo nivel. Y el último también va de la mano con ese, que también es parecido, que es para el llenado inicial. A ver, el circuito que acabo de nombrar es un circuito cerrado. Viene por el... tenemos la caldera, va el montante, va la serpentina que vuelve por el retorno. Entonces, ¿cómo llenamos esto la primera vez que lo queremos usar? Bueno, desde el vaso de expansión se puede llenar. Entonces, acuérdense esas tres cosas porque son importantes. El otro sistema es un poquito más complejo, bastante más complejo. En este caso está tratado con una caldera a vapor. Nosotros no, creo que no vemos calderas a vapor en lo que es instalaciones 1, sí en instalaciones 2, que es una materia optativa. Paso chivo por si a alguno le interesa. Pero bueno, básicamente lo que tienen que saber para entender el dibujo es que en las calderas a vapor se tiene un intercambiador de calor, en donde va a estar llegando el vapor a altas temperaturas. Acá dentro del intercambiador de calor se van a tener unas serpentinas, y por estas serpentinas va a estar pasando el agua que se calienta, y es el agua que va a los paneles radiantes. Eso es simplemente, muy resumidamente, lo que tienen que saber para poder entender este tipo de sistema. Pero ¿qué se tiene? De vuelta, el termostato interior, para saber cuál es la temperatura local, el termostato de límite superior, para controlar la temperatura en el montante, y tiene, bueno, en este caso, como estamos hablando de una temperatura de una caldera a vapor, vamos a tener un termostato de control de la temperatura de las serpentinas, para también que no exceda determinada temperatura. Y lo particular y lo interesante de este sistema es que tiene un termostato un exterior. ¿Y qué es lo que pasaba con este sistema? Que tenía una inercia térmica muy grande. Entonces, cuando hubiese un cambio de temperatura en el exterior, y nosotros, obviamente va a cambiar la temperatura en el local, hasta que se pueda llegar a acostumbrar, va a tardar un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema? Mide la temperatura en el exterior, humedad, lo que sea, lo agarra y te dice, bueno, posiblemente ahora va a venir lluvia, posiblemente va a venir frío, posiblemente va a venir calor. Entonces le manda esa orden directamente al quemador de la caldera, y nos estamos anticipando a lo que va a ser ese cambio de temperatura, y efectivamente la temperatura en el local va a ser siempre la necesaria, o la que queremos que tengamos para estar confortables. Por eso este sistema se llama con control anticipado. Después, bueno, a diferencia del otro, tenemos una bomba circuladora. Acordémonos que nada, por el recorrido horizontal es muy difícil que se logre todo por termosifón. En el 95% de los casos se suele utilizar una bomba circuladora. Y tenemos lo que es un desvío de bypass. Esto es particular porque es una caldera a vapor. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa acá adentro es que pasa agua por las serpentinas, que se calienta con el vapor que sale de la caldera, pero no siempre es necesario que pase eso, porque por ahí el agua fue y vino haciendo este circuito, y no es necesario que se caliente de vuelta. Entonces, para que no haga todo ese recorrido y que tenga pérdidas y que haga todo ese camino extra, directamente lo que se tiene es un bypass que se mide con esta válvula mezcladora motorizada, que es lo que mide, es decir, bueno, la temperatura está el agua está a determinada temperatura que puede seguir por el circuito, puede hacer el bypass, o el agua está a determinada temperatura que tiene que ir por las serpentinas y se tiene que calentar. Básicamente eso, y se tiene una válvula de vapor motorizada que es la que les estaba comentando, que es la que controla, que le da
mayor o menor cantidad de vapor y mayor o menor temperatura acá al intercambiador de calor, y es lo que efectivamente va a estar cambiando la temperatura. Pero bueno, este es el sistema de control anticipado, el otro era todo o nada, este es el más simple de todos, lo que se suele tener en todos los paneles radiantes, y este, bueno, es un poco más complejo, pero bueno, existen todas estas cosas, y por el gran problema que es la inercia térmica en este tipo de equipos terminales, se tiene lo que es este control anticipado con un termostato en el exterior. Acá, bueno, se tiene, esto nada más es un dibujo de lo que acabamos de explicar. No sé si se llega a ver, pero bueno, acá abajo a la derecha tenemos unos caños amarillos que están llegando, recordando las clases pasadas, los caños amarillos son los de gas, entonces acá tenemos lo que son los quemadores a gas, acá deben estar las calderas, de estas calderas, acá a la derecha deberían estar las calderas, de las calderas salen los caños, que van al intercambiador de vapor, cuando estamos hablando de una caldera de vapor. Acá va a estar la serpentina, y desde acá va a estar saliendo los montantes, acá están las bombas, para poder llevarlo hasta los distintos pisos, y van a estar saliendo los montantes para los distintos locales que se quieran acondicionar. Nada, es simplemente para mostrar cómo llevar este dibujo, que por ahí es un poquito más abstracto, a lo que es la vida real en una sala de máquinas real, de un edificio. Pero es básicamente esto. Y acá, bueno, también para mostrar un poquito la complejidad que se puede llegar a tener, tenemos lo que es una caldera con todo lo que es el sistema para calentar. A ver, acá tenemos lo que es la entrada de agua sanitaria caliente y fría, y que está coexistiendo con lo que es la entrada de agua para calefacción, y el retorno también del agua para calefacción. Todo a partir de la misma caldera, con el quemador, que es el que está calentando la serpentina, es el que está logrando que todo funcione correctamente. Siempre muy importante el vaso de expansión, pero bueno, también a forma de mostrarles simplemente que pueden existir estas cosas. Y bueno, ya ahora llegamos a la última parte, no sé si a alguno le quedó alguna consulta, si no terminamos ahora. Si no, terminamos con el dimensionamiento. Esta parte del dimensionamiento la van a estar explicando de vuelta el jueves sus compañeros en la clase, así que la vamos a pasar, no por encima, vamos a hablarlo, pero creo que en la clase del jueves les va a quedar más claro, y si no, tienen el apunte de la cátedra de paneles radiantes, que está muy completo, y también se explica el paso a paso, y si no, también tienen el libro del ingeniero Barreneche de acondicionamiento térmico en edificios, que para lo que es la segunda parte de la materia es muy clave tener ese libro. Así que si lo pueden conseguir mejor, y si no, bueno, avisen y vemos cómo se lo podemos hacer llegar. Pero bueno, básicamente el dimensionamiento de este tipo de sistemas es un método iterativo. Empieza eligiendo la temperatura del aire interior de vuelta. En este caso vamos a estar eligiendo temperaturas de 14 grados centígrados aproximadamente. En general, como les habíamos dicho, los otros sistemas tienen temperaturas más altas, de 18 para arriba, entonces la temperatura del aire interior en este caso puede ser 14 grados. Es lo primero que adopto. Después hay que hacer el balance térmico. El balance térmico es lo que ya se les explicó antes, que hay que hacer. Creo que también seguramente si cursaron sistemas constructivos, o no sé si en alguna otra materia lo están viendo ahora, pero es el mismo balance térmico que hay que hacer siempre, ver cuál es el aire interior, el aire exterior, cuál es la cantidad de calor que se le tiene que entregar a ese local para que esté acondicionado térmicamente, básicamente. Eso es el balance. Después hay que calcular la temperatura de los cerramientos, y acá es donde hacemos la primera división. En un local vamos a tener 6 paneles, básicamente, los 4 de los costados, el techo y el piso. Uno de esos paneles va a ser el que está acondicionado, va a tener una serpentina adentro, y va a ser el que va a tener efectivamente el panel radiante. Entonces, en esta parte nos lo olvidamos. Agarramos los otros 5, y ahí vemos cuáles dan al interior del local y cuáles dan al exterior del local. Los que dan al interior del local, suponemos que la temperatura de esos
cerramientos va a ser la temperatura del aire más 1 grado, pues suponemos que como está en el interior, posiblemente los otros locales también estén acondicionados, entonces ese calor se va a repartir un poco, entonces se supone eso, que va a ser 1 grado más que la temperatura del aire interior. Ahora, los cerramientos que dan al exterior, ¿qué pasa? Van a depender básicamente de la temperatura del aire exterior y del coeficiente de transmisión K. No sé si todos saben lo que es el coeficiente de transmisión K, o se lo acuerdan, pero bueno, es básicamente lo inverso a la resistencia. Entonces, mientras más alto sea, peor. Entonces, el coeficiente K va a depender del tipo de muro, del tipo de cerramiento, de las aislaciones que se tengan. Entonces, teniendo el valor de ese coeficiente K y teniendo la temperatura exterior que sale de tabla, que sale de las normas IRAM, que sale de lo que se tenga, creo que si no me equivoco está en las normas IRAM 11.000 y algo. Bueno, en función de eso obtenemos lo que es la temperatura de la superficie interna del cerramiento. Acá es medio, a ver, entramos con la temperatura del aire exterior de la zona en la que estemos trabajando, vamos hasta el K, y obtenemos la temperatura del cerramiento. Entonces, ahora ya tenemos los cerramientos interior y exterior que no son el panel radiante. ¿Qué se hace con eso? Se multiplica lo que es la temperatura que se obtuvo por la superficie de ese panel y se divide por la superficie total. ¿Qué se está haciendo? Básicamente es una ponderación de la temperatura en función de la superficie, porque obviamente si se tiene una superficie muy grande que tiene una temperatura muy baja, va a ser mucho más influyente que una temperatura que sea alta, pero que esté en una superficie chiquitita. Entonces, bueno, se hace como quinto paso esta ponderación entre las temperaturas. Y ahora sí, volvemos a lo que es el panel que efectivamente por el que está pasando la serpentina. ¿Cómo se calcula el calor que efectivamente está emitiendo este panel? Bueno, cuando hicimos el balance térmico, nosotros obtuvimos un requerimiento térmico de calor típico, necesario para ese local. Ese requerimiento multiplicado por un coeficiente alfa, en este caso es de 70 a 80%, obtenemos lo que es el calor emitido por radiación. ¿De dónde sale este coeficiente alfa o de qué depende? Bueno, si se acuerdan, en las primeras filminas habíamos dicho que dependiendo de si estamos hablando de un techo, si estamos hablando de un piso, si estamos hablando de una pared, bueno, en función de eso va a ser la cantidad de calor que va a emitir efectivamente por radiación. En este caso está hablando de un 70 a un 80%, entonces posiblemente sea un techo, en este caso. Si fuese un piso, sería bastante menos. Entonces, multiplicando lo que efectivamente puede emitir por radiación por el calor que necesita, obtenemos lo que es la cantidad de calor emitido por ese panel, por radiación. Y si lo dividimos por la superficie, obtenemos la cantidad de calor emitido por unidad de superficie. Ahora que ya tenemos la cantidad de calor por unidad de superficie, y tenemos la temperatura media de los cerramientos, que era la que habíamos calculado antes, acá en el paso 5, podemos entrar a la tabla con ese calor por radiación, que fue el que obtuvimos acá, por la temperatura media de los cerramientos, que va a estar entre algunas de estas rectas, y obtenemos directamente la temperatura del panel radiante. Una vez que se tiene la temperatura del panel radiante, podemos obtener lo que es la temperatura media del local, ahora sí ponderando lo que es la temperatura del panel radiante por la superficie del panel radiante, más la sumatoria de los cerramientos que no tenían panel radiante por la superficie de cada uno. ¿Y para qué hacemos todo esto? Para lograr que esta temperatura de radiación media del local más la del aire, dividido 2, esté entre 16 y 18 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es la sensación de calor que queremos lograr en los usuarios para que estén confortables, básicamente. Entonces acá volvemos a lo que son las primeras filminas, que hablábamos de esta sensación de calor, que básicamente nosotros podíamos controlar lo que era la temperatura del aire y la de radiación media local, y queríamos que esté entre 16 y 18 grados centígrados. Entonces,
¿Qué pasa si no da? Bueno, como les dije al principio, es un proceso iterativo, se puede volver a hacer, se podría cambiar lo que son las superficies de cada uno de los herramientas, si es posible en el proyecto, o se podría cambiar la cantidad de calor necesario, en este caso, o se podría cambiar el alfa, porque se podría cambiar en vez de que sea piso, que sea techo, o que sea pared radiante. Y bueno, jugar de esa manera hasta que se pueda llegar efectivamente a que la sensación de calor en el local esté entre 16 y 18 grados centígrados. La temperatura del panel radiante no tiene que superar una cierta cantidad de temperatura, ¿no? No, la temperatura del panel, ¿en qué sentido lo decís? Obviamente para que no lo dañe estructuralmente. Por ejemplo, habíamos comentado el piso del radiante con una temperatura máxima de 30 grados, era lo que se... Sí, eso vale todavía, hay que tenerlo en cuenta a la hora de, ahí en lo que sería el punto 5, la temperatura del panel radiante, hay que verificar también que sea menor a lo que le habíamos pedido para el piso, la pared o el techo, sí. Perfecto, gracias. Y por último, bueno, casi último, ya terminamos, tenemos lo que es, con esto dimensionamos la sensación de calor. Perfecto, ahora tenemos que ver de qué diámetro van a ser las serpentinas. Bueno, para eso básicamente nos tenemos que enfocar en esta fórmula, que es la fórmula de intercambio de calor que conocemos desde química de toda la vida, que es el calor, va a ser el calor específico por la masa, por el delta de temperatura. El delta de temperatura va a ser la diferencia entre la entrada y la salida. Podemos suponer 10 grados de diferencia, entonces en función del tipo de panel que tengamos, le ponemos por ejemplo el máximo y menos 10 grados, ahí ya tenemos la diferencia de temperatura. El calor específico, bueno, es el del agua, y las kilocalorías necesarias por hora sale del balance térmico. ¿Qué sale con todo esto? Podemos despejar esta masa, que en realidad es el gasto disfrazado de masa, que es kilogramos por hora, y una vez que tenemos el caudal, gasto de caudal, podemos obtenerla directamente en la superficie, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos trabajando con cañerías. Y bueno, básicamente con eso obtenemos el diámetro de las cañerías. Y por último, ahora sí, efectivamente, la potencia de la bomba también es muy parecido a los cálculos que se hacen en todas las otras materias, creo que en todas las hidráulicas se llega a ver, pero básicamente para obtener la potencia de la bomba vamos a necesitar la altura manométrica y el caudal que se necesita. Entonces, en función de la variación de temperatura entre el montante y el retorno, el coeficiente de fricción del agua, la cañería, la velocidad del agua y la longitud equivalente, es decir, la longitud real más las pérdidas, bueno, con todo esto se puede obtener la altura manométrica. Teniendo ya el caudal obtenido de la vez pasada, podemos ver cuál es la bomba que nos cumple ambas necesidades, y ya tenemos ahí dimensionado todo el sistema, lo que es la bomba, la serpiente y el calor confortable para el usuario. Y bueno, ahí se terminó la clase. ¿Alguna consulta de todo esto? Bueno, si no hay consultas, por hoy no hay parcialito, así que nada, ya son